patria. Bueno, mi nombre es Víctor Aguayo y vengo de Michoacán, México, y quiero invitar a todo el público en general y principalmente a toda la comunidad jornalera que, aunque va a ser un programa enfocado para todo el público en general, pero va a ser principalmente enfocado a la comunidad jornalera, toda esa gente que se levanta todas las mañanas, que va a las esquinas, a los centros de trabajo, a los Home Depots, a buscar el sustento para su familia, ¿no? Y muchas veces hasta para mandar a sus países de origen, para ayudarlos también. Vivo prisionero en Estados Unidos. Trabajo de todo con mucho orgullo, con mucha pasión y honradez. Pero por las leyes soy perseguido. Siempre de la migra pa' que no me agarre, me tengo que esconder. El coronavirus es un virus que fue identificado por primera vez en Wuhan, China, en 2019. Se cree que evolucionó de los animales a los seres humanos y actualmente se transmite de persona a persona. Es importante enfatizar que este no es un virus que se transmite por aire, solo a través de las gotas de saliva o mucosidad de una persona contagiada cuando tose o estornuda. El COVID-19, por su nombre técnico, ocasiona problemas respiratorios. De acuerdo con los números analizados en China, con los más de 70,000 enfermos, de cada 100 personas, 80 al 85% no sentirán nada o tendrán síntomas menores. Del 10 al 15% tendrán síntomas más fuertes, pero se recuperarán sin problema. Y el 5%, usualmente adultos mayores o con sistemas inmunes comprometidos, tendrán complicaciones severas. Es importante mencionar que en niños menores de 10 años, solo un 0.9% se vio contagiado, por lo que se asume que este virus no afecta a niños y adolescentes saludables. Se le llama coronavirus ya que al ver el virus bajo el microscopio se ve como si tuviera pequeñas coronas. Este es el séptimo miembro de esta familia de virus, los cuales ocasionan el 30% de la gripe o influenza alrededor del mundo. Recuerde que como todo virus, los antibióticos no funcionan. Un virus no es un ser vivo, es un agente infeccioso que solo se puede reproducir dentro de otro organismo y que tiene un ciclo, por lo que no hay forma de eliminarlo hasta que termina dicho ciclo dentro del cuerpo que infectó. Viridiana Vidal, Radio Jornalera. Buenas tardes. Aquí desde Radio Jornalera damos la bienvenida a todos los que nos vienen escuchando el día de hoy, el jueves 3 de septiembre. Muchas gracias. Conmigo aquí tenemos a Verónica Piedra León de Workers Justice Project desde el estado de Nueva York, y también tenemos al compañero Pedro Lira de la organización JOLT del estado de Texas. Para empezar, queríamos explicar por qué estamos haciendo esto el día de hoy. Vamos a hablar del tema del impacto del COVID, el impacto de la pandemia en las familias latinas, en la comunidad trabajadora, inmigrante, indocumentada, también indígena, también afrodescendiente, que viven en ciudades en todos los Estados Unidos, de una costa a la otra costa, en las fronteras y en el centro del país. El impacto de la pandemia en nuestra comunidad ha sido realmente, es un tema de urgencia, y vemos que no se está reportando, no se está respondiendo por parte del gobierno, por parte de la prensa. Entonces, varias organizaciones comunitarias, organizaciones latinas, organizaciones de derechos civiles y derechos de inmigrantes se unieron para hacer este llamado a una urgencia, para hacer este llamado a que se compartan las experiencias de nuestra comunidad con el signo de hashtag COVID-911. Entonces, por eso estamos el día de hoy y vamos a estar escuchando un poquito actualizaciones de diferentes estados y también compartiendo un poquito, pues, qué ha sido el impacto realmente de la pandemia en nuestras familias, en la gente trabajadora en este país. Para empezar, por ejemplo, que se sepa, una de cada 3 familias latinas tiene a alguien en su hogar que ha perdido el trabajo, ¿no?, durante esta pandemia. Una de cada 3 familias latinas en este país. Eso
cuando sabemos que cuando una familia, cuando alguien que gana para esa familia pierde el trabajo, pues o no se come o no se paga la renta, cuando no se tiene ese apoyo. Sabemos que millones de familias indocumentadas han sido excluidas de la asistencia a nivel federal y también, ojo, de la asistencia de nivel estatal. Muchos de los gobernadores, incluso demócratas, tristemente, han excluido a la gente inmigrante indocumentada, al igual que el gobierno federal. Sabemos, por ejemplo, que más de la mitad de los padres latinos han tenido su sueldo cortado, han perdido partes de su sueldo en estos tiempos, ¿no? Por esas razones, y vamos a seguir compartiendo más estadísticas a que se está enfrentando la comunidad latina en la próxima hora, pero por todas esas razones, varias organizaciones se unieron a tratar de levantar este llamado al 911, COVID-911. Entonces, queremos mandar un saludo nada más a las organizaciones que pues han estado apoyando a que se conozca el impacto, a la organización MALDEF, a la organización United States, a JOLT, a la organización LULAC, a la organización Latino Decisions, que realmente nos están ayudando a que se sepa, a que se dé a conocer, a que se denuncie la exclusión, el impacto de la pandemia que se está dando en este país. Sin más por el momento, queremos pasar el micrófono a la compañera que está con nosotros desde el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el ojo del huracán. Lo que ha sido la pandemia en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York y esa región fue uno de los epicentros de esta pandemia. Entonces es importante conocer a qué se está enfrentando ahí la gente trabajadora, inmigrante. Entonces con eso nos da mucho gusto que esté con nosotros la compañera Verónica Piedra León. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias, Salvador, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar en este espacio acerca de la realidad que están viviendo los trabajadores en la ciudad de Nueva York, uno de los epicentros del COVID-19. La realidad aquí ha sido muy dura desde marzo 16 del 2020, desde que se fue la orden ejecutiva de pausa en Nueva York. Hemos vivido tiempos muy inciertos en relación al acceso de recursos básicos. Cuando hablo de recursos básicos, estamos hablando de acceso a comida, acceso a asistencia financiera. Muchas de las familias que están indocumentadas no han logrado recibir apoyo. Esta crisis ha logrado palpar las discrepancias en inigualdades que existen en nuestra ciudad, desde el acceso a transporte, desde el acceso a la comida. Ahorita tenemos una situación, por ejemplo, los niños están volviendo a la escuela, muchos de los trabajadores son padres. Ahora tenemos que decidir si un papá que necesita salir a trabajar, qué van a hacer con los niños de ellos, y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el sistema educativo aquí en la ciudad de Nueva York. Por otro lado, tenemos a muchos de estos trabajadores que no eran considerados esenciales, pero que fueron, debido a esta pandemia, considerados esenciales por el gobierno estatal y que ahora tienen que volver, y algunos que no han parado de trabajar desde que se puso la orden ejecutiva de pausa. Pero nosotros estamos en este momento tratando de abogar porque cada trabajador que sea denominado esencial y no esencial reciba su equipo de protección, porque estamos hablando de trabajadores que están distribuyendo comida, trabajadores de construcción, trabajadores domésticos, trabajadores que están buscando empleo en las paradas aquí en la ciudad de Nueva York, que no tienen acceso al PPE, el equipo de protección personal. Eso es algo muy importante, y realzar la importancia del acceso de cuidado médico, simplemente el tener un cuidado médico, el acceso a tener un seguro médico para poder recibir ayuda y atención, la colaboración que ha sido muy vital de cada uno de los centros de trabajadores aquí en la ciudad de Nueva York, que han continuado elevando y continuando siendo las dispensas, centros de protección al trabajador, evitando el robo de salario. En Nueva York estamos organizándonos, pero la realidad es que las familias indocumentadas de trabajadores están viviendo un caos porque tenemos un clima inmigratorio que está siendo muy, muy racista y ataca cada vez más a nuestras comunidades en vez de apoyarlo. Gracias, Verónica, por esas palabras. Realmente es
necesario entender mejor lo que está viviendo la gente el día de hoy. Sabemos que en la tele, en las noticias, en los medios sociales, pues se habla mucho de la gente que se está quedando en casa, pero no se habla mucho, pues realmente de más de mitad de la población que no les toca quedarse en casa. Entonces es bien importante compartir esas historias y le damos las gracias sí, a Verónica, claro que está aquí con nosotros, pero a todas las compañeras del Centro de Workers Justice Project y a los centros de trabajo, los centros de jornaleros y jornaleras allá en Nueva York que están al pie del cañón en medio de esta pandemia. Ahorita vamos a pasar de un estado a otro, de un estado en Nueva York al centro y en el sur del estado de los Estados Unidos. Vamos a pasar al estado de Texas. Pero antes de pasarle la voz, nada más quiero darle la bienvenida a otra compañera que está con nosotros y va a compartir en un ratito, la compañera Etelvina del estado de New Jersey, que también han estado echando lucha para compartir lo que está pasando. Entonces, un momento regresamos con la compañera Etelvina, pero primero vamos a cruzar a las tierras tejanas con Pedro Lira de la organización hermana Jolt, Texas. Adelante, Pedro. Gracias, Salvador, y muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar con ustedes. Lo que está pasando en Texas es muy similar a lo que platicaba Verónica, ¿verdad? Lo que nos decía Verónica. Tenemos mucha gente aquí en Texas que desafortunadamente no tienen la aseguranza de dejar de trabajar, mucha gente que tiene que regresar al trabajo o mucha gente que ha perdido el trabajo por la pandemia. En punto, hace unas semanas comenzaron a compartir comida en lugares como Houston, en Dallas, y las líneas que veíamos en esas ocasiones eran tremendas, ¿verdad? Cientos de personas que estaban llegando a aceptar la comida que estaban compartiendo, y la mayoría de esa gente son latinos. La verdad es que nuestra sociedad no respalda a las comunidades más afectadas, no nos equipa con la seguridad que necesitamos para poder cuidarnos si nos enfermamos. Y aparte de eso, los trabajos que tenemos la decisión que tenemos que arriesgar la pandemia, tenemos que arriesgar enfermarnos o dejar el trabajo. Y es el problema que mucha gente latina están confrontando en este momento, que sus jefes les están diciendo o tienes que regresar a trabajar o te quitamos el trabajo o dejas el trabajo. Y aparte de eso, si no los estamos equipando con la protección que ellos necesitan, lo único que queda para ellos es una decisión muy difícil, ¿verdad? O te enfermas y no tienes la aseguranza para poder pagar esos biles, o sigues trabajando para que a lo mejor no te enfermes y puedas pagar tus biles. Estamos en un momento ahorita en Texas donde desafortunadamente el gobierno estatal entiende que la mayoría de la gente que se va a enfermar son latinos o de la comunidad negra, y no les importa. Aparte, a pesar de eso, han continuado con abrir a los restaurantes, han continuado con abrir a las barras. Y ellos saben que la mayoría de la gente que trabaja en esos lugares son la gente que no tienen seguridad buena, que tienen que trabajar porque no tienen fondos para poder quedarse en casa y que no anden arriesgando eso. Entonces, es un momento muy horrible para la gente latina. La mayoría de la gente que se está enfermando en este estado son latinos. Y especialmente, ¿verdad? Es muy bueno punto que hiciste tú, ¿verdad? Que hasta los demócratas nos están fallando en este momento, pero con la elección que va llegando en noviembre, también es un momento muy importante que la gente sepa exactamente cuáles son los candidatos y cómo nos van a apoyar en este momento. Es critical que nosotros como una comunidad salgamos a votar y que enseñemos el poder que tenemos en este momento especialmente. Aparte de eso, una de las cosas que quería compartir con ustedes es que en Texas algo está pasando que da mucha esperanza. Hace 10 años, cuando hicieron el censo, decían que los latinos iban a ser la mayoría aquí en el estado de Texas en el año 2024. Ahora están diciendo que vamos a ser la mayoría
en el año 2022. Avanzamos por 2 años. Tenemos un poder tremendo. Podemos elegir a los líderes y los candidatos que nos van a apoyar, que van a ayudar a nuestra comunidad. Y si en este momento se nos hace difícil lo que estamos pasando, tenemos que hacer un cambio. Ese poder es de nosotros y eso lo podemos hacer. Exacto. Con ese mensaje creo que es un buen llamado a qué es lo que tiene que ocurrir para que cambien las cosas, porque muchas veces, pues sí, es necesario como primer paso reconocer el sufrimiento que está ocurriendo, reconocer la exclusión, el impacto de la pandemia que estamos escuchando. Por ejemplo, los ejemplos en Texas y los ejemplos que compartió Verónica que ha enfrentado Workers Justice Project y los centros de jornaleros y jornaleras allá en Nueva York, que por un lado hay trabajadores que han perdido el trabajo, que están lidiando sin tener dinero para pagar la renta. Tienen que decidir entre pagar la renta y comprar comida suficiente, ¿no? Están decidiendo entre poder seguir pagando el teléfono, ¿no? A esas decisiones, por un lado, muchos que han perdido los trabajos. Por otro lado, las personas que siguen trabajando, teniendo que arriesgar su salud, su vida en muchos casos, y obviamente, pues mucha gente que se ha enfermado. Y yo sé que muchos de nuestras hermanas y hermanos que están trabajando en los centros de trabajo también conocen a personas que se han enfermado, y tristemente ya todos conocemos a personas que han fallecido por esta situación, y porque las personas han sido forzadas a regresar a trabajar sin las protecciones necesarias. Es muy triste, y yo creo por eso el llamado que nos haces, Pedro, a que tenemos que alzar las voces y también tenemos que votar, y también tenemos que activarnos. Más allá de votar también es necesario en este momento. Entonces, con eso pasamos con Etelvina, que está en New Jersey. No sé, Etelvina, de lo que han estado platicando Verónica y Pedro, ¿nos podría platicar usted un poquito en New Jersey? ¿Cómo han visto la situación ahí? ¿Qué ha sido el impacto del COVID? ¿Por qué hay una emergencia de COVID ahí que nos podría platicar Etelvina? Adelante. Mi nombre es Etelvina Peña, soy un miembro de Unidad Latina. Sí estamos pasando desgraciadamente muy fuerte aquí en New York. Voy para 6 meses. ¿Cómo puede pensar cómo estamos sobreviviendo de esta pandemia? Realmente el gobernador nos ha aislado, el presidente, no sé si el gobernador también, nos ha aislado sobre el apoyo a todos, y lamentablemente tenemos que recurrir a veces, han proporcionado comida y ayudas, pero todavía seguimos con comidas en algunas personas que nos están apoyando, pero ya sobre lo del apoyo económico ya no nos están apoyando. Pero pues yo soy una miembro de ellas, y desgraciadamente aquí en New Jersey está pésimo el trabajo. Todos los restaurantes no lo están abiertos todo el día, solo tienen una cierta cantidad en las tardes, y solo están abriendo en las tardes. Imagínense que yo no tengo trabajo todavía, y nunca ha pasado esto, que esa pandemia, al menos por mi parte, me afectó muchísimo. Y esperemos que Dios, y esperamos que todo salga bien, como la normalidad, como estamos viviendo. Gracias, Telvina. Y yo creo que ese ejemplo que se comparte desde Nueva York, por ejemplo, Texas, como platicaba Verónica y Pedro, se ha escuchado un poco de los casos, pero hay tantos, la verdad hay tantos casos, y la verdad son tantos los estados y las comunidades donde ha sido el impacto. Algunas ciudades grandes, por ejemplo, Nueva York,
pero muchas comunidades que no se conocen, ¿no? Muchas comunidades muy aisladas, donde la gente se ha enfermado. Yo sé que Texas, pues hay zonas muy rurales, ¿no? O incluso una ciudad como Houston, que está enorme, pero que todavía hay lugares muy aislados, sin apoyo, ¿no? Y como dice la compañera en New Jersey, Etelvina, obviamente hemos sido excluidos, y tanto de la ciudad, de los gobiernos estatales, como el gobierno federal. Entonces, no sé, le quería preguntar si Verónica o Pedro quisiera compartir algo, alguna impresión de lo que comparte Etelvina. Pero antes de eso, quiero nada más presentar a una compañera que nos llega desde el bonito estado de Florida, de la organización Women Working Together, que trabajan en el sur de Florida, que ahorita vamos a pasarle la voz, pero para empezar, darle la bienvenida para platicar de este tema de COVID-911. ¿Qué tal, Rosana? Gracias, buenas tardes para todas y todos. Sí, me llamo Roxana Araujo, soy de Women Working Together Miami, Florida, y bueno, gracias por dejarme participar en esta oportunidad. Gracias, Roxana. No sé ahí, Verónica y Pedro, si quisieran añadir algo de lo que se estaba platicando, de los casos que se están viendo. Sí, yo te puedo comentar, por ejemplo, aquí en Nueva York, hemos escuchado historias de trabajadores que fueron fueron diagnosticados con COVID o tenían síntomas de COVID, pero no pudieron acceder a cuidado médico, o algunos de ellos fueron retornados de los hospitales y tuvieron que ir a hacer cuarentena en sus casas. Tuvimos la historia de una trabajadora que, por ejemplo, debido a la exposición de químicos por el trabajo que ella hacía, fue más susceptible y desafortunadamente ella falleció por COVID. Hay muchas de las personas que han sufrido de estos síntomas o han tenido que tener cuarentena solos, y ese aislamiento los ha marginalizado mucho más de las comunidades de sus comunidades, y les ha prevenido acceder a los recursos que ellos han necesitado. También la ayuda económica aquí, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, por la Fundación Soros, de los que recibimos nosotros $20 millones, da alivio y dio alivio a muchas familias, pero es solo una vez, una ayuda de pago de una vez. Y la necesidad de nuestras comunidades es más recurrente y va día a día. Y desafortunadamente, sin el acceso a la oportunidad de volver a trabajar o trabajar en ambientes seguros, pone en riesgo la vida de nuestros trabajadores cada día. Yo creo eso es importante mencionar, porque que es algo que ya vamos para el sexto mes, parece, que hemos estado en esta situación. Si vivir a través de esto por un mes es grave, 2 meses, 3 meses, pero ya han sido 6 meses y se sigue agravando la situación, y que en algunos hogares no han tenido ningún ingreso por ya varios meses, ¿no? Y por un lado, algunos no tienen nada de ingreso, y por otro lado, algunos han pasado 6 meses arriesgándose la vida para poder pagar por el pan, literalmente el pan de cada día, ¿no? Y cuando se menciona quizá el dinero alguna asistencia que sí se ha dado, yo creo el ejemplo de California es interesante, porque el gobernador en California ha sido casi entre los únicos gobernadores que abiertamente abrió la puerta para dar asistencia a la población indocumentada. Eso fue muy importante, pero al mismo tiempo uno escucha la cantidad. En California anunciaron $125 millones, y uno dice, caramba, $125 millones es increíble. Pero cuando uno entiende el número, el tamaño de la población en California, 125 millones no llega ni al 10% de la población indocumentada en el estado de California. Entonces, hay que ser muy claros y muy honestos, que por un lado es bien importante que los gobernadores tomen esa acción para abrir la puerta, para no seguir excluyendo como hace Donald Trump, como hace el gobierno federal, pero al mismo tiempo hay que identificar que las cantidades que se están dando no es suficiente, si se están dando para empezar, ¿no? Sí. Pedro, te ibas a...
Sí, lo que estás diciendo, Salvador, es muy buen punto y aparte de eso, lo que quería decir es que por esa razón el censo es muy importante. Aunque uno no sea ciudadano, se debe contar, ¿verdad? Y saber el tamaño de la población es importante para que el gobierno le dé a cada estado el dinero que necesitan para apoyar a toda la gente que vive en esos estados que son parte de esa comunidad. Lo que has dicho del tamaño el plan y el dinero que tenieron para apoyar a la gente indocumentada en California también es muy buen punto. Y aparte de eso, lo que quería decir es que estamos en un momento donde necesitamos que el gobierno nos respalde a la comunidad latina como a todos los demás, pero los problemas que estamos viendo ahorita también son problemas que hemos tenido de hace mucho tiempo, ¿verdad? La gente que no tiene acceso a aseguranza o que no tiene acceso a cuidado médico, ese es un problema muy grande que teníamos antes de que comenzó la pandemia, ¿verdad? Y aparte de eso, sabemos que los latinos no tenemos esa cultura de ir al doctor consistentemente y de cuidarnos de esa manera, ¿verdad? Y aparte de eso, la historia que quiero compartir con ustedes también son otras cosas también las cuales que tenemos que pensar. Mis padres crecieron en un pueblo rural, pequeño, y muchas de los hospitales en esas áreas están cerrando porque no tienen el dinero, los fondos que necesitan para servir a la comunidad. Es problema que el gobierno federal tiene que arreglar. También yo pienso mucho en la historia de mi hermana, que ella tiene 2 hijos, está tratando de apoyarlos en los estudios, que vayan a la escuela sobre el internet, y eso se le hace muy difícil a ella porque ella está trabajando también y no tiene suficiente dinero para que alguien cuide a los niños o para que le ayuden con los estudios. Aparte de eso, la mayoría de los latinos en el estado de Texas no tienen servicio de internet. Todo lo que ellos sacan del sitio web es por teléfono, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de gente que tiene que trabajar en la computadora para poder ganar su salario o para que los estudiantes, los jóvenes puedan estudiar, ese es un problema tremendo que también tenemos que arreglar y debemos de aprender de este momento para que si esto pase otra vez, la gente no sufre tanto porque son cosas que podemos arreglar y podemos arreglar con un poco de apoyo del gobierno. Exacto, exacto. Nosotros en los centros de jornaleros, centros de trabajo, decimos, solo pueblo salva al pueblo, ¿no? Y eso significa que le tenemos que entrar al apoyo mutuo, las máscaras, hay muchos centros de trabajo que están haciendo máscaras, que están o comprando las máscaras, distribuyéndolas en las esquinas con los jornaleros y las jornaleras, están dando entrenamientos de qué haces cuando tu patrón no te deja guardar distancia, ¿no? Cómo estar más seguro en el trabajo. También cosas de apoyo mutuo, estar recaudando fondos a nivel local, recaudando fondos para los fondos más grandes de trabajadores inmigrantes. Pero parte de esa exigencia del pueblo tiene que ser también exigir que se deje de excluir a los trabajadores, ¿no? Entonces, ahora hemos estado escuchando de algunos de los estados. Escuchamos de Nueva York, escuchamos de Texas, escuchamos de New Jersey. Ahora vamos a pasar a un estado que quizá tiene otro tipo de reto político, que están en una situación, obviamente, este es un estado con una población enorme de familias latinas, pero que históricamente ha sido políticamente un estado complicado, ¿no? Para la inclusión de la población inmigrante, indocumentada incluso. Entonces, queremos pasarle la voz a la compañera Roxana de la organización Women Working Together, que nos platique un poquito de cómo está viendo la situación para las familias latinas en Florida, por favor. Gracias. Y bueno, tú lo has descrito muy bien. Es un estado muy complicado. Se vende como el más hermoso y el maravilloso porque tenemos mucho sol, mucho calor, muchas playas y nosotros decimos que el paraíso nos cuesta muchísimo, ¿no? Porque tiene un alto costo de vida, no solo por lo que pagamos, pero también por lo que se ha sido afectado en esto de la pandemia.
es un estado que no tiene ayuda para los inmigrantes. Yo diría que es bastante racista, por no tildarlo de demasiado y no caer en eso, pero en realidad solo recibieron ayuda los que tenían documentos, ese fondo de los 1.200, que para mí en lo personal, y lo voy a contar como una historia de la vivencia de lo que sufren muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras, a mí no me da pena ni me da miedo decir que soy una inmigrante indocumentada. Entonces he tenido que sufrir esta pandemia bastante mal, porque cuando comenzó y que el Estado decidió cerrar, ¿no?, las puertas, porque creo que fue uno de los estados que más reticente estaba, por eso mismo, porque vive del turismo, vive de la construcción de todo esto, de la amplificación, ¿no?, de la ciudad. Entonces estaba reticente en cerrar todos los negocios, inclusive la gente no se quería cuidar. Entonces, cuando lo hacen abruptamente, todo el mundo quedó sin trabajo. Y entonces era cómo sobrevivir, cómo poder pagar la renta, cómo poder pagar las utilidades como el agua, la luz y bueno, y los beneficios de cable, ya que nuestros hijos estaban en las casas y tenían que, de internet, perdón, de cable e internet van juntos, cómo podían hacer las tareas, cómo seguir adelante sin tener esa ayuda en los zapatos de un inmigrante sin documentos. Entonces, y sumado a que, junto con mis compañeras de la organización, muchas somos trabajadoras del hogar, algunas trabajan en construcción también, o hacemos otro tipo de trabajos para complementar. Entonces, la situación ha sido muy difícil, porque es un shock muy grande, y sumado a que ahora cuando se empiezan a levantar poco a poco las medidas, no se ha recuperado el trabajo y no se ha podido pagar la renta, por ejemplo. Entonces muchas nos vemos en la triste situación de que vamos a ser desalojadas y desalojados con la familia. Entonces esto ha sido como un efecto dominó. Comenzó con algo de la salud, pero en realidad nos está afectando mucho más que eso. Y en lo personal también contarles de que a mí me ha afectado doblemente porque tengo una enfermedad que le llaman silenciosa, padezco de tiroides, y entonces, ¿y por qué cuento esto? Porque me quedé sin medicina. Desde la que comenzó la pandemia, los hospitales no estaban dando servicio, ni a los que teníamos tiroides, ni diabetes, ni colesterol, ni presión, ni otras enfermedades. Entonces, también corríamos riesgos y corremos riesgos de tener enfermedades paralelas y que nos afecte la pandemia mucho más. Entonces, tampoco tenemos servicios de salud, no tenemos seguros de salud. Y entonces es algo tan grave, es como hablaban los compañeros, ya es un problema de sistema, de estructuras, ¿y qué va a pasar si otra vez nos afecta esto? Sumado a que nosotros somos una ciudad, por estar en el sur, en Miami, bueno, o en el estado, ¿no?, de que nos afectan los huracanes. Entonces, sumado a eso. Exacto. Exacto, entonces ha sido muy triste, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, de que no teníamos dinero para comida, pero cuando íbamos a los supermercados no teníamos comida. No había leche, no había insumos de limpieza, no había otras cosas, ¿no?, para comprar. Entonces, ha sido tan difícil. Y se suma también todo el efecto de la salud, por lo que decíamos de la pandemia, pero también el impacto psicológico. Porque ¿cómo sobrellevamos esto? ¿Cómo sobrevivimos a estas situaciones en un estado en la cual te dicen que te van a ayudar, pero no te ayudan, en la cual la luz, por ejemplo, por ponerles una ejemplificación de algo, llamabas y decían, no, puede pagar dentro de 15 días. ¿Cómo voy a pagar dentro de 15 días si no tengo dinero? Entonces era, o te cortaban la luz, o te quedabas sin agua, o tenías que estar pidiendo dinero, o los que teníamos una tarjeta de crédito, usarla y quedarla en cero y que sean canceladas porque tuviste que pagar todo y si no te sacaban a la calle. El que ha podido
pagar sus cosas, está con muchas más deudas. Y otra cosa que quiero recalcar, porque tengo muchos amigos también que tienen pequeños negocios, pequeñitos, porque tampoco esto es tener y ni ser dueños de las grandes cadenas de comida, ni de las grandes empresas de construcción, han recibido un pequeño préstamo, pero se han endeudado mucho más, porque tienen que devolver ese préstamo, y no han podido solventar lo de sus empleados, ni sus rentas, ni nada. Entonces, para mí esta pandemia es terrible, no solo por el impacto de la salud, como decíamos, sino por el impacto económico que está dejando en nuestras familias inmigrantes, y especialmente las indocumentadas, y las que no hablamos inglés, y las que no tenemos ayuda de ningún tipo, porque alguna que otra tenía hijos o tiene hijos ciudadanos, bueno, recibe algún pequeño aporte, pero las que no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, gracias por dejarme compartir esta historia. No, a usted muchas gracias, Roxana, perdón, por compartir pues realmente una realidad que yo sé que se ve complicada en el estado de Florida, pero realmente también de alguna manera refleja tanto la realidad de las familias latinas, las familias inmigrantes, indocumentadas, indígenas, afrodescendientes, a todo lo que es la comunidad latina en este país. Sus palabras realmente, yo creo, tocan la realidad de muchos. El no saber cómo se va a pagar la renta, el no saber, no tener la certidumbre de poder mantener su hogar, eso es real. Y eso no nada más es una preocupación, pero realmente es una crisis. Es una crisis económica, es una crisis de salud, que se combina con la crisis política de injusticias raciales a la que ya estábamos viviendo en este país con la persona que está en la Casa Blanca, ¿no? Y un tema incluso que a lo mejor no sé si todos podrían compartir un poquito, que queríamos tocar, el impacto de la salud mental en particular, que casi no se hablan mucho, pero que queríamos hacer por lo menos un hincapié. No sé si algunos quisiera decir un poquito de realmente, porque cuando alguien fallece, por ejemplo, y el hecho que no podemos despedirnos de nuestros familiares, por ejemplo, que muchos trabajadores en estados como Iowa, como Mississippi, son forzados a seguir trabajando sabiendo que se están exponiendo, sabiendo que podrían enfermar a sus familiares. Y eso causa un impacto en la salud mental que sí tiene un costo en las vidas de la persona, y eso casi no se habla. Yo, por ejemplo, en el caso de las escuelas de aquí de New Jersey, están comentando de que el 14 empiezan clases. Entonces yo estoy viendo cómo voy a trabajar, si es que voy a ya hay un trabajo. Imagínense que el niño tengo un niño de 8 años que va a pasar a tercero. Se llama David López, de la calle. Hola. Hola. Y imagínense que esto, y después en octubre creo que vienen las clases en las escuelas, pero nos están diciendo que igual mediodía. Entonces se complica un poco, la verdad. Y yo voy a estar, si se me presenta un trabajo, un pequeño trabajo, lo tengo que agarrar, porque si no, no me voy todo el año sin trabajar. Eso nunca me había pasado aquí. Tengo 17 años en este país, más de 17 años. Nunca me había pasado esto de la pandemia como ahora. La que fue eso. Sí, exactamente. Y yo creo ese reto que se está viendo hoy día, esta semana, incluso en muchas familias, el reto de que los niños regresen a la escuela, todo el país lo está viviendo, pero la comunidad inmigrante indocumentada lo está viviendo sin el apoyo de ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, ¿sí? Y eso es
eso es una crisis de exclusión, es una crisis de racismo, es una crisis de salud. Cualquier profesionista de salud pública les va a dejar muy claro que en una respuesta de pandemia profesional es absurdo, es ilógico excluir un segmento de millones de personas y pensar que esa intervención de salud pública va a ser efectiva, ¿no? Y eso se tiene que decir muy claramente. Por eso, con varias organizaciones y con las hermanas y hermanos, hoy día por Radio Jornalera estamos compartiendo algunas de las experiencias que está viviendo la gente en varios diferentes estados en este país, gente trabajadora, gente que ha quedado sin trabajo, ¿no? No sé si podríamos compartir un poquito, si las personas que tenemos aquí, varias personas han compartido sus experiencias online por sus redes sociales con el hashtag COVID-911. No sé si todos quisieran encontrar un hashtag y compartirlo, no tiene que ser de sus estados, pero si hacen si suben, por ejemplo, no sé si alguien ya tenga una, nada más avísenme y los podemos compartir, o si no, yo puedo empezar para poner el ejemplo. Pero, por ejemplo, con mucho gusto, porque yo no tengo eso. Adelante. Usted sí tiene, porque yo no tengo. Va, listo. Bueno, yo nada más para compartir unos 2 o 3 de estos, pero por ejemplo, alguien compartió aquí que dice, el COVID se llevó a mi querido tío Enrique. Esta pesadilla era prevenible, pero el gobierno de Texas jugó con nuestras vidas y se negó a cerrar los negocios. No tenía que pasar esto. Es hora de un cambio. Que llega de Alberto, ¿no? Que vive allá en Texas. Como esa experiencia de haber perdido un ser querido, un familiar, hay muchas experiencias. No sé si Pedro, Verónica o Rosana tengan otra que quisieran leer al aire. Aquí tengo una enfrente de mí que puedo leer si quieres. Adelante, por favor. Viene de nosotros, viene de José, no sé de dónde es José, pero es foto de él y de su hija. Y José trabaja en construcción y nos dice que por meses no tenía trabajo y no podía pagar la renta ni los biles. Su familia tuvo que abandonar el apartamento y el gobierno nunca les dio ni $1 para apoyarlos. Nunca les llegó ni $1. Gracias, Pedro. No sé, es Verónica o Rosana, si tienen un ejemplo que quieran compartir. Puede ser de los que han compartido o se puede ser otro también. Yo tengo aquí un ejemplo y viene de Houston, Texas. Dice que la esposa trabajaba en una oficina dental en Houston cuando reabrió en mayo 8 a menos de 60% de capacidad con mínimo equipo de protección personal y no beneficios de salud, relaciones con la salud. Ella, la esposa, se salió del trabajo y ahora está 3 de los compañeros de ella, los esposos y esposas, ellos les salió un test positivo de COVID y ahora la oficina cerró permanentemente. Gracias, Verónica. Y de esas historias realmente, tristemente, hay muchas historias. Bueno, como para ir cerrando, queríamos nada más pasarle a todos, si quieren compartir una palabra, un sentimiento, una reflexión para cerrar. Pero antes de hacer eso, nada más queríamos decir, obviamente el Radio Jornalera y el trabajo que todos hacemos aquí es para promover un cambio, es para asegurar, para apoyar a nuestras familias, a nuestra comunidad. Entonces queríamos estar seguros que compartiéramos, por ejemplo, si está viendo esto a través de Radio Jornalera, ahí hemos compartido, por ejemplo, un poquito de material para cómo se está enfrentando la pandemia, ¿no? Si usted es una persona trabajadora, cómo se puede cuidar en su trabajo, si se está tratando de organizar mejor para protegerse a usted o a su familia, pues cualquiera de estas organizaciones, todas estas organizaciones hacen un muy buen trabajo. JOLT en Texas, Women Working Together en Florida, Workers Defense Project,
Workers Justice Project en Nueva York, ULA, New Jersey, y tantas diferentes organizaciones hermanas de la red y miembros de la red. Realmente es un momento para organizarse, activarse, compartir sus historias en las redes sociales. Decía que en el Facebook de Radio Jornalera se está compartiendo un material que la red de jornaleros en Dillon está compartiendo sobre la educación popular para hablar sobre la pandemia. Sabemos que es un momento para educarnos y para informar a la comunidad. Entonces, es un material muy bonito para entender mejor qué es la pandemia y cómo protegerse y qué se puede hacer para proteger a sus hermanos y hermanas y vecinos y seres queridos. Entonces, si pueden, por favor, denle una vista al material que se está compartiendo ahí por Radio Jornalera. Y últimas palabras, por favor. Yo creo que por parte de nosotros aquí en Nueva York, uno de los epicentros del COVID-19, es importante recordar que no solo estamos en la posición de proteger a nuestros trabajadores físicamente, dándoles material, pero como Salvador explicó, el tema de salud mental, la importancia de crear redes de ayuda mutua, pese a que estemos separados por las líneas geográficas, es tan importante recordar que la población que nosotros apoyamos está en todo lado. Nosotros somos migrantes y estamos en cada parte, en cada estado de este país. Y es importante recordar esa unidad y buscar formas de colaborar mutuamente, porque lo que beneficia aquí en Nueva York puede beneficiar a Texas y viceversa. Y queremos tratar de crear hermandad, lazos de hermandad para poder ayudarnos mutuamente. Gracias. Bueno, voy a seguir la línea. Nosotros también, aunque estamos aquí en Miami, creemos en lo mismo, en esa hermandad y en esa creación de redes. Bueno, hoy estamos en este chat, que somos este producto de esa red, y bueno, y que gracias a Radio Jornalera que permite que transmitamos esta voz y que compartamos las historias que nos hacen similares y que nos unen, a pesar de que seamos distintos países y que tengamos distintas lenguas y que vivamos en ciudades con características especiales. Entonces, desde Women Working Together, resaltar de que no estamos solas, no estamos solos, de que podemos trabajar todos juntos y que es importante hablar, conectarnos, porque la pandemia nos devasta físicamente, pero también mentalmente. Nuestras mujeres están siendo afectadas, están siendo maltratadas también dentro de este núcleo, porque, bueno, hay mucho encierro y hay mucha frustración también. Y por conllevar a todo esto, la familia también está sufriendo muchos abusos. Entonces, estamos siendo golpeados de alguna manera por todos lados, por esta pandemia, pero también por lo económico, por lo político, por lo social y por lo espiritual. Entonces, aquí estamos desde Women Working Together y gracias por dejarnos ser parte de esto. Muchas gracias por esas palabras. Directo a Texas, Pedro, algunas últimos pensamientos. Verónica y Rosana lo dijeron muy bien, ¿verdad? No tengo mucho más que compartir aparte de eso. Lo único más que quería decir es que por más mal que estamos, esta época por cual estamos pasando, debemos tener esperanza, ánimo. Vamos a pasar por este momento, especialmente si dependemos de nosotros mismos, de nuestra comunidad. Somos gente fuerte y vamos a pasar por este momento más fuerte al otro lado. So, ánimo. Gracias, Pedro. Buenas palabras de fuerza y esperanza desde Texas y Jolt. Etelvina, última palabra para compartir con quienes nos escuchan. Y como decía de todos los compañeros allí presentes, opino lo mismo que ellos, de que es unirse mutuamente, como dijo la señora Verónica, y seguir luchando con esta pandemia. Primero Dios todo se termine. Mis palabras. Bueno, con esos pensamientos, con esas reflexiones, vamos cerrando este programa. Realmente les damos las gracias a las personas que pudieron estar con nosotros, viéndonos desde sus casas o sus trabajos o sus carros o donde podrían estar ahorita. Les mandamos fuerzas y ánimos. Como dijeron, en estos momentos no estamos solos, hay que saberlo, y si nos sentimos solos hay que acercarse, porque todos aquí trabajan con organizaciones y se dedican, realmente han dedicado sus vidas a este trabajo de
de expresar la compasión para los seres hermanos y hermanas y para defendernos juntos. Entonces, con esas palabras de esperanza, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en esto peleando y exigiendo justicia para nuestra gente. Gracias. El coronavirus es un virus que fue identificado por primera vez en Wuhan, China, en 2019. Se cree que evolucionó de los animales a los seres humanos y actualmente se transmite de persona a persona. Es importante enfatizar que este no es un virus que se transmite por aire, solo a través de las gotas de saliva o mucosidad de una persona contagiada cuando tose o estornuda. El COVID-19, por su nombre técnico, ocasiona problemas respiratorios. De acuerdo con los números analizados en China, con los más de 70,000 enfermos, de cada 100 personas, 80 al 85% no sentirán nada o tendrán síntomas menores. Del 10 al 15% tendrán síntomas más fuertes, pero se recuperarán sin problema. Y el 5%, usualmente adultos mayores o con sistemas inmunes comprometidos, tendrán complicaciones severas. Es importante mencionar que en niños menores de 10 años, solo un 0.9% se vio contagiado, por lo que se asume que este virus no afecta a niños y adolescentes saludables. Se le llama coronavirus ya que al ver el virus bajo el microscopio se ve como si tuviera pequeñas coronas. Este es el 7º miembro de esta familia de virus, los cuales ocasionan el 30% de la gripe o influenza alrededor del mundo. Recuerde que como todo virus, los antibióticos no funcionan. Un virus no es un ser vivo, es un agente infeccioso que solo se puede reproducir dentro de otro organismo y que tiene un ciclo, por lo que no hay forma de eliminarlo hasta que termina dicho ciclo dentro del cuerpo que infectó. Viridiana Vidal, Radio Jornalera.